Hola viajeros, ¿qué tal? Hoy no me esperaban, los he tomado por sorpresa. Todos aquellos que me siguen ya desde hace tiempo saben que yo rigurosamente publico vídeos los martes y los viernes a las 6 de la tarde, hora española, pero el resto de la semana no. Lo que pasa es que hoy les quiero traer una noticia, por decir así, una pequeña novedad que voy a incorporar. Y es que aprovechando ahora este parón que tenemos, que no podemos viajar, que hablar de viajes no tiene mucho sentido, más allá de las noticias de lo que están pasando, que lo seguiré haciendo como hasta ahora. Martes y viernes a las 6 de la tarde, hora española, seguiré en la línea de siempre. Pero además, como para ayudarles a pasar un poco el tiempo, y aparte porque es algo que a mí personalmente me gusta mucho y espero que a muchos de vosotros también, quiero hacer un ciclo de una serie de vídeos que los iré publicando no con una regularidad muy estricta, por ahí serán 2 o 3 por semana, contándoles los hitos más importantes de la historia de los viajes. Todos sabemos que el ser humano es un viajero por naturaleza, por genética. Desde los inicios de los tiempos de la humanidad, las personas empezaban a mover, llevaban una vida nómada, buscando lugares de mejor cacería, de recolección de frutos. Y luego, con el paso de los siglos, se fueron asentando en pequeñas colonias, comunidades, luego en ciudades, pero no obstante eso no dejaron de viajar nunca. Se empezaron a trasladar para buscar zonas de caza y regresar, ir a pueblos o ciudades próximas a mercadear, a hacer intercambio de productos. Ahí se enteraban de que había otro más lejano que tenía algo que les podía interesar y se iban aventurando cada vez más lejos y regresaban. Pero no es a eso a lo que me quiero referir en sí, sino a los viajes por placer, a esos de ir a conocer otros lugares, otras culturas, sitios exóticos que habían oído en los relatos de esos viajeros memorables antiguos, y que la gente empezó a tomarlo como lugar de vacaciones. Obviamente esto era para una élite diminuta, para gente de muchísimo dinero. Y esta tendencia comenzó con la Revolución Industrial, allá a finales del siglo XIX. Cuando los trenes que ya existían comenzaron a llegar más lejos, más rápido, más seguros, más confortables, más lujosos. Los barcos dejaron las velas e incorporaron los motores de vapor, con lo cual también navegaban mucho más rápidos, eran más seguros, más confortables, más estables. Y ahí empezó esta gente a moverse. También en esa época apareció la que podríamos considerar la primera agencia de viajes del mundo, que era Wagon Leeds, que se ocupaba de gestionar y comercializar el Orient Express. A partir de ese momento comenzó la historia de los viajes de turismo y tuvo etapas, puntos de inflexión que fueron importantísimos y que es lo que les quiero ir contando en esta serie. Por ejemplo, en esta misma época de la Revolución Industrial aparecen los primeros coches, pero los vehículos de motor tardaron bastante tiempo en desarrollarse, no por problemas técnicos del vehículo en sí, sino porque simplemente no había carreteras. Los caminos que había eran para caballos, carretas, y los vehículos de motor no iban bien ahí. Entonces les llevó bastante tiempo. Pero a principios del siglo XX aparece el avión. Esto comenzó a evolucionar. Y en los primeros años simplemente la sociedad lo tomaba como el capricho, la locura de unos intrépidos que volaban en esas barriletes o cometas de madera y tela con un pequeño motorcito y nada más. Después de la Primera Guerra Mundial se dieron cuenta de la importancia que tenía tanto militar como comercial. Y ahí comenzó a evolucionar. Pero no fue hasta la década de los 30, concretamente en 1933, cuando sale al mercado, se fabrica el primer avión de pasajeros concebido como tal. Porque los anteriores eran simplemente avionetas que podían llevar 3, 4, 5 pasajeros en condiciones lamentables. Si hoy nos quejamos de la incomodidad de los asientos de los aviones, si vieran cómo viajaban esos pasajeros, encima pagando fortunas por ese pasaje, en unos habitáculos, lo que lo podemos llamar hoy cabina de pasajeros, súper diminuta, unos asientos tremendamente incómodos. Eso se movía como una coctelera, ya que volaban a muy poca altura y agarraban todas las turbulencias. Según relatos de pasajeros de esa época, el escape de los gases del motor, cuando salían se metían dentro de la cabina, olía fatal, hacían trayectos muy cortos, con lo cual un viaje largo podía tardar hasta días incluso, y además de eso eran bastante peligrosos. Todo eso cambió con la aparición del Boeing 247 en el año 33, que fue el primer avión diseñado para ser de pasajeros, que llevaba nada más ni nada menos que 10 pasajeros.
como lo oyen, 10 pasajeros, lo que hoy nos suena absolutamente ridículo. Pero para esa época fue un paso de gigantes. Y ahí comenzó una carrera corta de 3-4 años hasta la aparición del mítico y legendario DC-3, que ese fue el avión que cambió la historia por completo. Unos años más tarde, ya promediando, tirando al final de la década del 50, aparecieron los aviones de reacción. El primero en entrar en servicio con fuerza, con solidez, fue el Boeing 707, que prácticamente no tenía ninguna diferencia con los aviones actuales. Yo he tenido la suerte de volarlo un par de veces y no hay gran diferencia, son casi iguales. Pero después hubo un hito importantísimo que también produjo otro giro de tuerca muy grande, que fue concretamente en el año 1969. Como saben, en el año 69 el hombre llegó a la Luna, cumpliendo el viaje más largo de la historia de la humanidad. Pero también en ese año, en el 69, entró en servicio el Boeing 747, el Jumbo Jet, ese mismo que hoy ven volar en muchísimas compañías aéreas, en muchísimos aeropuertos. Obviamente son versiones más modernas, han evolucionado, pero básicamente es el mismo avión, no ha cambiado prácticamente nada. También ese año, en el 69, entró en servicio el fantástico Concorde, el avión de pasajeros supersónico que volaba 2 veces y media la velocidad del sonido. Y también en ese año, en el 69, entró en servicio el tren bala japonés, el primer tren de alta velocidad regular que operó en el mundo. Como ven, ese año cambió absolutamente todo. A partir de ahí la evolución fue casi mínima. Si bien se ha avanzado mucho en cuanto a motores más potentes, con menor consumo, mayor alcance, o sea, más autonomía, menor contaminación, mucho aparato electrónico para ayuda de navegación, mayor seguridad, cierto confort mayor para los pasajeros, pero básicamente los aviones siguen siendo lo mismo, iguales que eran a principios de los años 70. Por eso he querido hacer esta serie, porque es un tema que a mí me encanta, contarles o transmitirles un poco los hechos más importantes en la historia de los viajes. Por ejemplo, cómo viajaban las personas en aquellos legendarios Zeppelin en la década del 30, cómo se viajaban esos barcos de vapor transatlánticos, cómo se volaban esos aviones de hélice antiguos, como puede ser el DC-3 o los que vinieron después, en los primeros jets, cómo era el Concorde, cómo aparecieron los primeros cruceros, que no hace mucho de esto, y todas esas cosas que han ido cambiando los viajes hasta llegar a la actualidad. Así que, como les digo, a mí es un tema que me apasiona, que me encanta, espero que a ustedes o a muchos de ustedes también les guste. Por ese motivo he decidido hacer esta pequeña serie, al menos hasta que pase esta situación. Si es así, mañana los espero con la primera entrega, espero que la disfruten, que les guste o que por lo menos los entretenga un ratito. Así que bueno, no les doy más la lata, nos vemos mañana con el primer capítulo de Historia de los Viajes. Hasta mañana.